Millions of years ago, before the human race existed, an adventure began. An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny in an odyssey of exploration. ¿Qué tal, luneros? Bienvenidos una semana más a La Claqueta. Como ya sabéis, este verano le estamos dando una tregua a la cartelera para presentaros algunas de las mejores películas de la historia del cine, de esas que hay que ver. Esta semana le ha tocado el turno a 2001, Una odisea en el espacio y El silencio de los corderos. Comenzamos con la primera. Hal, you're the brain and central nervous system of the ship. 2001, Una odisea en el espacio, dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1968. Además de dirigir, Kubrick coprodujo bajo el respaldo de la Metro-Goldwyn-Mayer y escribió el guión a cuatro manos con el novelista Arthur Clarke. Este era autor de la novela corta El Centinela, en la que se basa la película. Este film de ciencia ficción se caracteriza por ser científicamente muy realista. De hecho, es considerada una de las películas de ciencia ficción más respetuosas con las leyes de la física jamás rodadas. Aunque cuenta también con algunos fallos, como cuando los astronautas caminan por la Luna y la gravedad es terrestre, no lunar. Además, el relieve de esta es exagerado, pero tenemos que recordar que la película se estrenó un año antes de la llegada del hombre a la Luna con la misión del Apolo 11. Sin embargo, la ausencia de sonido en el espacio y otros detalles como el diseño de la nave Discovery marcaron un hito en el género. Además, contó con otras novedades como la carencia de títulos de crédito al inicio de la cinta, algo inusual en la época, unos efectos especiales revolucionarios, apenas diálogos y por tanto gran importancia de la música. La banda sonora original incluye música de Richard Strauss y Johann Strauss hijo. Estuvo nominada al Oscar al mejor director, guión y dirección artística, y ganó un merecidísimo Oscar a los mejores efectos especiales. 2001, Una odisea en el espacio ha sido homenajeada en multitud de películas e incluso en series de dibujos animados como Los Simpsons o Futurama. Sin duda, una gran película de culto de Stanley Kubrick que forma parte de la historia del cine. You spook easily, Starling? Not yet, sir. Y dejamos ahora la ciencia ficción para pasar un poco de miedo, porque vamos a hablar de El silencio de los corderos, dirigida por Jonathan Demme en 1991, protagonizada por Jodie Foster y un escalofriante Anthony Hopkins. Está basada en la novela del mismo nombre de Thomas Harris. Además, para el personaje de Hannibal Lecter se inspiraron en el asesino en serie Albert Fish. Este papel se le ofreció a multitud de actores como Robert De Niro, Jane Hackman, Jack Nicholson, Jeremy Irons o Brian Cox, pero todos lo rechazaron por verlo demasiado violento y oscuro. Finalmente, Anthony Hopkins aceptó el papel y con mucho éxito porque se llevó el Oscar al mejor actor. Tras el éxito del film, a Hopkins le hicieron en varios restaurantes a los que acudía habitualmente la broma de servirle hígado crudo. Para el papel de Clarice, antes de que fuera a parar a Jodie Foster, le fue ofrecido a Michelle Pfeiffer, pero lo rechazó por verlo poco convincente para su carrera. El propio director, Jonathan Demme, aparece en un cameo al final de la película. La calavera que aparece en la polilla del cartel está inspirada en una fotografía artística de Salvador Dalí. El silencio de los corderos se convirtió en la tercera película en la historia del cine en conseguir los 5 Oscars más importantes: mejor película, director, guión, actor y actriz. Hazaña antes solo lograda por Sucedió una noche de Frank Capra en 1934 y Alguien voló sobre el nido del cuco de Milos Forman en 1975. No hay nadie que no haya oído hablar alguna vez de Hannibal Lecter, e incluso muchos le han imitado y parodiado.